Y si el papa más querido del siglo XX no hubiera muerto, sino que lo hubieran silenciado. En 1978, Juan Pablo I asumió el trono de San Pedro con una sonrisa cálida y una determinación inesperada. Solo 33 días después, apareció muerto en su cama. El Vaticano dijo que fue un infarto. No hubo autopsia. No hubo fotografías oficiales. Ni siquiera hubo acuerdo sobre quién lo encontró. Algunos dijeron que fue una monja, otros que fue su secretario, pero todos, incluso dentro del clero, comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Quién tenía miedo de sus reformas? Antes de seguir, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir es una historia tan real como inquietante. Juan Pablo I había comenzado a revisar los libros del Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano. En esas páginas encontró nombres, movimientos de dinero, operaciones turbias, que involucraban a figuras de poder, dentro y fuera de la iglesia. Se dice que incluso tenía una lista de obispos, vinculados con la logia masónica Propaganda Due, una sociedad secreta prohibida por la propia doctrina católica. Según el periodista David Jalop, que investigó el caso durante años, el Papa quería limpiar el Vaticano desde adentro, y no todos estaban de acuerdo. La noche antes de su muerte, pidió una infusión. Se retiró a su cuarto como siempre, y nunca despertó. Dicen que al encontrar su cuerpo, los documentos que había revisado desaparecieron misteriosamente. Y así, en solo un mes, el Papa que no quiso coronas ni pompa, que hablaba de humildad, se convirtió en un símbolo del silencio. ¿Pero fue realmente una muerte natural? Un supuesto sobrino de un mafioso siciliano afirmó años después que ayudó a envenenar su té con Valium y cianuro. No presentó pruebas, pero en esta historia las pruebas nunca duran mucho. Lo que sí quedó fue un eco incómodo, el de una muerte sin respuestas claras, dentro del lugar más sagrado y vigilado del planeta. ¿Puede morir un papa sin que nadie sepa realmente por qué? ¿O fue precisamente eso lo que se quiso lograr, que nadie pudiera saber? Y si alguien alzó la voz desde adentro, ¿cuántas otras voces fueron calladas en secreto? Esto no es solo un misterio papal, es la puerta de entrada a algo mucho más profundo. Un Vaticano donde la fe convive con el poder y donde algunas verdades nunca llegan a salir a la luz. Tras la muerte de Juan Pablo I, el Vaticano actuó con una velocidad que sorprendió incluso a sus más fieles seguidores. Al día siguiente, su habitación fue vaciada, su escritorio despejado y sus papeles personales, según testigos, retirados para archivarse, pero esos documentos jamás fueron vistos de nuevo. Entre ellos, según algunos cardenales cercanos, había notas sobre una red de operaciones ilegales del Banco Vaticano y una lista con nombres de hombres con poder. Entre ellos, el arzobispo Paul Marcinkus, presidente del banco en ese momento, acusado años después de estar implicado en transacciones financieras con la mafia. El propio Marcinkus fue protegido durante años dentro del Vaticano, evadiendo procesos legales italianos gracias a su estatus diplomático. Pero ¿qué tan profundo era el vínculo entre la Santa Sede y los circuitos financieros? ¿Más oscuros del mundo? Para muchos, la respuesta llegó el 18 de junio de 1982, cuando apareció colgado bajo un puente en Londres Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, aliado financiero clave del Vaticano. En sus bolsillos había ladrillos y miles de dólares en efectivo. Su cuello colgaba de una cuerda atada a un andamio en Blackfriars Bridge. Calvi había sido excomulgado simbólicamente por la ciudad. La policía británica dijo suicidio. Los peritos italianos dijeron otra cosa: asesinato. La conexión era clara. El Banco Ambrosiano manejaba fondos del Vaticano, y Calvi, al borde del colapso, había escrito al Papa Juan Pablo II advirtiéndole de un escándalo financiero de proporciones catastróficas. Un escándalo que, según sus propias palabras, podría herir mortalmente la credibilidad de la Iglesia. Juan Pablo II guardó silencio. El Vaticano pagó millones en compensaciones a los acreedores del Ambrosiano, pero nunca reconoció culpa alguna. El círculo de sombras no se cerró ahí. En los años siguientes, varios testigos y contadores asociados al caso fueron encontrados muertos o desaparecieron. Y quienes investigaron, como el periodista italiano Mino Pecorelli, también fueron silenciados.
Pecorelli fue asesinado en 1979 de un disparo en la boca. Había escrito un artículo semanas antes donde insinuaba que el papado estaba siendo infiltrado desde dentro. Hoy, su nota es casi imposible de encontrar en archivos públicos. El caso fue cerrado, pero las preguntas quedaron. ¿Hasta qué punto estaba infiltrado el corazón del Vaticano? ¿Y si todo comenzó mucho antes, en los pasillos secretos donde el poder no se reza, se negocia? Porque lo que parecía un simple banco religioso era en realidad una llave que abría puertas hacia negocios oscuros, pactos no escritos y tal vez una muerte cuidadosamente orquestada. Mientras el escándalo financiero del Banco Vaticano sacudía los cimientos del poder eclesiástico, otro misterio surgía dentro de sus propios muros. Una joven llamada Emanuela Orlandi, ciudadana vaticana de 15 años, desapareció una tarde de junio de 1983 sin dejar rastro. Salía de su clase de música en Roma, a solo minutos de la plaza de San Pedro. Su familia vivía dentro del Vaticano. Su padre trabajaba para la Santa Sede, pero nadie en la ciudad más vigilada del planeta pudo decir qué le pasó. En los días siguientes, llamadas anónimas comenzaron a llegar. Decían que Emanuela había sido secuestrada para forzar la liberación de Mehmet Ali Auca, el hombre que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II 2 años antes. El Vaticano mantuvo silencio. Luego surgió otra versión, más oscura aún, que la banda criminal de la Magliana, con vínculos con el Banco Vaticano y la mafia, la había secuestrado como parte de un ajuste de cuentas. Uno de los nombres que volvió a aparecer fue el del arzobispo Paul Marcinkus. Las piezas parecían encajar, pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, la historia se torcía. Testigos se retractaban, archivos se cerraban. En 2005, una fuente anónima afirmó que Emanuela había sido vista con vida años después, en un convento de clausura en Europa del Este. Pero el Vaticano nunca abrió una investigación formal. En 2002, durante la exhumación de un miembro de la banda de la Magliana enterrado en una iglesia vinculada al Vaticano, surgió una pista. Había más restos humanos en la tumba de lo que se esperaba. Los medios especularon que uno de ellos podía ser Emanuela. El Vaticano negó cualquier conexión. La madre de la joven pidió una simple prueba de ADN. No se le concedió. Décadas después, un cartel apareció misteriosamente en Roma con el rostro de Emanuela y la frase: "La Santa Sede sabe la verdad". Nadie se atribuyó la autoría. Fue retirado al día siguiente. Para muchos, Emanuela Orlandi representa algo más que una desaparición. Es una cicatriz viva que cruza los pasillos de mármol del Vaticano. Una herida abierta en una institución que predica luz, pero que parece esconder demasiadas sombras. ¿Por qué la Iglesia no ha permitido una investigación transparente? ¿A quién protege realmente el silencio? Porque en esta historia, como en tantas otras, las respuestas parecen enterradas junto con los secretos. Y la pregunta sigue flotando entre las columnas doradas y las bóvedas selladas. ¿Puede desaparecer alguien dentro del Vaticano sin que nadie vea? ¿Sin que nadie escuche o sin que nadie lo permita? Detrás de una puerta de metal, al final de un pasillo sin nombre bajo los jardines del Vaticano, comienza uno de los lugares más impenetrables del planeta, el Archivum Secretum, Apostolicum Vaticanum. Sus estantes, dicen, se extienden más de 85 kilómetros. Kilómetros de pergaminos, manuscritos, cartas cifradas, decretos papales y documentos clasificados que abarcan más de 1000 años. Su nombre genera confusión. Secretum no significa secreto en el sentido moderno, sino privado. Pero entre esos muros, lo que se guarda parece diseñado para no ver jamás la luz. Solo unos pocos tienen acceso. Y los investigadores externos deben solicitar permiso con meses, incluso años, de antelación, especificando qué quieren consultar sin saber siquiera si ese documento existe. Lo más intrigante es lo que se sospecha que hay, pero no se muestra. Textos perdidos del primer cristianismo, cartas que podrían revelar alianzas con regímenes totalitarios, y fragmentos que contradicen los relatos oficiales sobre milagros, canonizaciones o herejías. Se rumorea que hay una carta de Galilei escrita, desde su arresto domiciliario, suplicando una revisión de su condena. También se habla de documentos sobre el proceso contra los templarios,
que no fueron destruidos como se creyó, sino trasladados discretamente a estas bóvedas. Y entre las historias más inquietantes, se menciona una carpeta marcada con el número 400, que contendría informes sobre fenómenos no explicados observados por monjes durante siglos. Luces en los cielos, apariciones, voces sin cuerpo. Nadie fuera del círculo interno ha confirmado su existencia, pero lo más perturbador no es lo que contienen los archivos, es lo que podrían contener. Porque el Vaticano es más que una iglesia, es un estado soberano, con embajadas, espías, bancos, poder diplomático y memoria propia. Hay quienes creen que dentro del archivo se encuentra el testamento verdadero de un papa silenciado, o la prueba de que ciertos sucesos atribuidos a milagros fueron, en realidad, actos deliberados. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué ocurre cuando la fe tropieza con la historia? El Papa Francisco ha impulsado una apertura parcial del archivo, liberando algunos documentos del pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Pero las zonas sensibles siguen selladas. Y no se trata solo de fe, se trata de poder, de lo que se sabe y de lo que jamás debe saberse. Porque en estos pasillos, la historia no se escribe, se guarda, se filtra o se entierra. Y cuando un documento desaparece aquí, no lo hace con ruido. Se borra como si nunca hubiera existido. Pero las preguntas permanecen, latiendo entre el polvo y el mármol. ¿Quién decide qué memorias merecen ser olvidadas? Y entre todos estos silencios, hay uno que resuena más fuerte que el resto, el del propio Vaticano. Porque por más reformas que se anuncien, más misas que se celebren o más peregrinos que crucen sus puertas, hay zonas dentro de sus muros donde no entra ni la luz ni la verdad. El caso de Juan Pablo I sigue sin respuestas claras. El banquero colgado bajo un puente dejó una carta sin destinatario. La joven desaparecida jamás regresó, y los archivos, aunque se diga lo contrario, siguen cerrados a los ojos del mundo. ¿Es este el precio de mantener la fe intacta? ¿O es la fe usada como escudo para proteger algo mucho más mundano? Hay quienes dicen que la Iglesia guarda estos secretos para no sacudir los pilares de millones de creyentes. Otros creen que detrás hay algo más, una red tejida durante siglos, con hilos de poder, chantaje y convenios que nunca se firmaron con tinta. En un mundo donde todo se filtra, donde todo se graba, ¿por qué lo más sagrado sigue siendo lo más inaccesible? Quizá porque dentro de la Ciudad del Vaticano, lo que está en juego no es solo lo espiritual, es la narrativa misma del bien y del mal. Y alterar esa narrativa puede tener consecuencias que van más allá de cualquier escándalo. La historia no se olvida, pero sí se oculta. Y en los sótanos del Vaticano, puede que aún duerman documentos que contradigan dogmas, que nombren culpables o que cuenten otra historia distinta a la que el mundo conoce. Nadie lo sabrá, al menos no aún. Pero tú ya conoces las piezas y tal vez puedas conectar los hilos. Si este viaje por los secretos más ocultos del Vaticano te dejó con más preguntas que respuestas, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque hay más lugares sagrados con sombras, más voces silenciadas y más estructuras que desafían la lógica y la fe. Esto es Crónicas Perdidas, donde lo real y lo imposible se rozan, y tú decides en qué creer.